presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Que uno fue inductor del otro. Buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Como siempre, pues compartiendo con invitados especiales como el que tenemos esta noche, a propósito de conmemorarse el 182 aniversario de la independencia nacional. Un hecho histórico que rompió las cadenas, podemos decir, de la dominación haitiana para que hoy podamos decir que nosotros somos República Dominicana. Contamos con la grata presencia del ex general José Miguel Soto Jiménez, un historiador, escritor, político y diríamos, jefe de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Bienvenido, general, un gusto. Bueno, déjame decirte que yo quisiera manifestarle de forma sincera. Tengo mi queja con ustedes. Adelante. Tengo mi queja. Diga, suelte. Porque resulta que a mí me gusta venir a este programa. Sí, Fíjate cómo son las cosas. Pero tú hace tiempo que no me invitan, ¿eh? Yo creo que ahí hay un sesgo, un dejo. Sí, pero a propósito de conmemorarse el 182 aniversario de la independencia, como decíamos, pensamos en ese amigo incondicional que siempre nos apoya acá en este programa. Y yo quiero decirle que yo vengo aquí con mucho gusto, porque se lo he dicho varias veces, ustedes Sí. lo cogen como... No, general, no. Usted. Yo lo que digo es que aquí se practica de forma directa la articulación de las ideas. O sea, esto no es un tan tente ahí, sino que con esa química que tienen ustedes, involucran a uno a tener que emitir conceptos en el difícil, ahora, el difícil concepto de pensar. ¿Verdad? Entonces, hay preguntas, excúsame la grosería, que parecen muy pendejas de ustedes, pero que no lo son. Tienen, como decía un cómico de esos extranjeros, tienen cocorícamo. Bueno. Sí. Realmente es así, general. Aquí usted tiene en todo lo que es una invitación permanente. Si Guillermo a veces no lo hace, porque se le va a veces ese control, pero general es de nosotros. Usted es parte de este programa, general. Sí, gracias. Mire, nos sentimos bastante contentos y orgullosos de estar aquí en la noche de hoy, sobre todo porque aparte de que nosotros, como usted dice, conciliamos uno con otro, usted nos aclara muchas cosas históricas, procesos históricos, cambios históricos que se están dando, que a veces usted se queda sorprendido porque hay mucha gente que está cambiando la historia. Sí. Entonces, eso es un punto importante para discusión, un tema de discusión. Javier, da tu entrada. Nosotros nos sentimos orgullosísimos de tener al historiador, amigo, profesor, ex ministro de las Fuerzas Armadas, y este programa es de él lo sabe, que nada más es darle seguimiento a cada cierto tiempo que venga. Pero, general, estamos conmemorando el mes de la patria, el mes de la independencia. El proyecto trinitario con Juan Pablo Duarte, ¿cómo usted lo ve en el tiempo? Mire, no sin antes. Yo creo que debemos aclarar cosas, ¿verdad? Claro Lo primero sí, que usted me permita meter mi anuncio, ¿verdad? Y mi anuncio es un saludo muy dominicanista, claro. muy leonelista para toda la audiencia de este programa, ¿verdad? Y saludos merecidos. ¿Eh? Los saludos son merecidos. Sí, bueno. Entonces, decirles a ustedes, lo primero que hay que establecer lo que es la historia. Porque la historia simplemente... Mira, hay mucha gente que piensa, y eso viene también de los años juveniles, de que la historia es una memorieta. Sí. Pero yo quiero decirles simplemente, para no perderme por ahí, señores, la historia no se puede corregir. La historia es como los ciclones o los terremotos, dejan su secuela. Pero yo creo que es un oficio de necios tratar de corregir la historia. De la historia hay que aprender. Ustedes oyeron desde hace muchísimo tiempo que la historia es la maestra de las civilizaciones. Para los antiguos, recuerden que la historia era una de las 9 musas. Para los marxistas, la historia tiene un efecto como de laboratorio,
lo que es el materialismo histórico. Histórico, correcto. Bueno, pero a mí me gusta mucho una frase de Metternich, que yo creo que le he dicho en este programa, que dice, cuando ustedes me invitaban, que decía, la historia me sirve en tanto que en vísperas del presente mi alma lucha con el futuro. Y ahí está, tremendo. De la historia hay que aprender, ¿verdad? Y yo creo que de forma muy beneficiosa, sabiendo que la historia no se puede corregir. Vuelvo y repito, es un oficio de necio tratar de... Y su pregunta tiene, yo creo que la clave del éxito. Por la comparación, yo creo que les dije una vez que Duarte fue muchas cosas. Entonces la gente le atribuye, como es natural, que él fue teatrista, fue atleta olímpico del esgrima, la poca gente sabe que fue topógrafo. Fue topógrafo también. Fue topógrafo también. Entonces, lo que hay que explicar, porque podemos seguir hablando, que todo lo que fue Duarte tiene un solo propósito, que era su revolución independentista. No porque él tenía aspiraciones, por ejemplo, olímpicas, o que Duarte lo hizo todo en el teatro. Fue apuntador, Tramoya. Fue director, fue tramoyista. Duarte lo fue todo en el teatro. Ahora, ¿para qué? Cada eso tiene una razón fundamentalmente política, que hay otra cosa que hay que decir. Cuando tú dices que Duarte fue político, aquí hay gente que quiere romperse las vestiduras. Y Duarte lo que fue un político de pies a cabeza, con una categoría impresionante, que él fue revolucionario. En el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Claro, el cambio. Bueno, entonces, lo de Trinitario es una de esas cosas. ¿Qué era la Trinitaria? Se ha dicho muchas cosas, se ha dicho inclusive que fue el primer partido. No. Eso fue una organización subversiva. Porque esa es otra cosa. Duarte nunca pensó que esto se podía hacer por la buena. Hay una carta de Duarte a su familia, creo que a raíz de la muerte de su padre o de la enfermedad, la gravedad de su padre, que él dice, véndanlo todo. ¿Para qué? ¿Para comprar libros? No, para comprar armas. Y no se preocupen que cuando triunfemos, cuando nuestra revolución triunfe, entonces esos bienes se van a recuperar con el trabajo de ustedes. ¿Verdad? Que yo siempre digo que lo mismo podría decirle un político de Marra de ahora. Coge la herencia y métela toda con fulano de tal. Porque si ese gana, hay papá. Ahí nos resolvemos. Pero ese no es el pensamiento de Duarte. Entonces yo le digo que realmente la Trinitaria, y que me perdonen los puritanos, era una organización subversiva. Sí. En otra cosa, usando mi tremendismo coloquial, yo digo que el Trinitario era fusilable en cualquier gobierno dictatorial. Ahora, no solamente en su organización, yo no sé si ustedes saben que las reuniones de la Trinitaria, y fíjate lo que es el lenguaje, se hacía en la casa de Chepita Arias, que era una señora dominicana, humilde. Noel. Sí, en la Noel, que se metían ahí, ¿verdad? ¿Y por qué tú sabes todas esas cosas? Porque yo vivía por ahí, frente a frente a la iglesia del Carmen. Y entonces resulta que por esa señora es que el dominicano hoy habla de los hijos de Machepa. Por Chepita Arias. Sí. Entonces, todo el secretismo y la organización de la Trinitaria era una organización más que un partido político, era una institución con ese carácter revolucionario y subversivo. Entonces, sin lugar a dudas, esa organización fue vital para la revolución, ¿verdad? Para la revolución. Pero eso me llega, esa pregunta tuya me llega a decirte también una cosa importante, que hay mucha gente que no sabe, y no es que yo me la dé de sabiondo, sino porque lo he investigado por muchos años, que lo que produce la revolución del día, de la noche más alta de febrero, no es el sectarismo,
¿Tú sabes lo que es? La unión. La unión de los sectores conservadores y trinitarios. Naturalmente, en el concepto de Duarte, decirles que esa división era, eso es típico de la lucha de clases, ¿verdad? Pero aparte de eso, cuando los conservadores, que eran viejos zorros, se dieron cuenta de que los muchachos se iban a salir con la suya por las condiciones, entonces decidieron asaltar el proyecto trinitario. Recuérdense que ellos le llamaban la revolución de los muchachos, que estamos hablando fuera de cámara, que no era un halago, como ahora, ¿verdad? No. Era detractando lo que estaban, ¿verdad? Con su permiso, general, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial para que usted siga dando estos detalles aclaratorios. Por eso digo que cuando usted está aquí con nosotros, usted aclara muchos temas que a veces la historia la quieren confundir. Muy bien, muy bien. Así que es importantísimo. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en la mesa con la entrevista, con participación del general Soto Jiménez, que está con nosotros y siempre ha estado como parte de este programa en estos momentos donde hay que hacer aclaraciones históricas como en el día de hoy. Por eso vamos a brindar tanto por la patria, donde la independencia de la República Dominicana se celebra el mes de febrero, mes de la patria. ¿Y quién más puede estar aquí con nosotros en un día próximo a 2 días de celebrar esa gesta histórica como fue la independencia nacional? Y que el brindis sea un viva la patria. Así es, general. Viva la patria. General, nos gustaría ver que usted nos exponga a los amigos televidentes, para usted, qué significa esa fecha del 27 de febrero de 1844. Yo le digo poéticamente, la noche más alta de febrero, haciendo la aclaración que yo veo muy bien las celebraciones del mes de la patria, pero tampoco son inventadas. Recuérdense que el día 25 es el Día de las Fuerzas Armadas porque es el natalicio de uno de los padres de la patria, que es Ramón Matías Mella. Así es. Pero ustedes van a ver también que tenemos la declaración de la independencia en enero, que es el 16 de enero. 16 de enero. Sí. Esa es la verdadera declaración de la independencia. Lo que nace en la noche más alta de febrero es el nacimiento de la República Dominicana. La República. Del Estado Dominicano. Del Estado Dominicano. Es correcto, el Estado. Y yo les decía que es importante porque viene mucho a tono ese reclamo que dicen algunas, unidad. Sin esa unidad que yo les refería hace un momento no se iba a dar. Y fíjate, a nosotros nos enseñaron por mucho tiempo que la independencia fue un trabucazo ahí en la Puerta de la Misericordia y a izar la bandera. Señores, de ahí ir a la el trabucazo tiene que ver con un dejo cultural dominicano, y es que se citó para las 10 de la noche, para de ahí marchar hacia la Puerta del Conde, el bastión de San Genaro. Pero ¿qué pasó? Que comenzaron a no llegar gente a la cita, ¿verdad? Sí. Y ya el vecindario vio el peligro de que estaban reuniéndose para algo. Estaban alerta. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que llegó un momento que los que habían llegado dijeron, no, esto no se va a dar, vámonos. Se retiraron. No, intentaron retirarse y entonces el hombre tira el trabucazo para comprometerlo a todos y obligaron a que los que estaban fueran. Ahí pasó una cosa que a mí, cada vez que yo, y todo esto que yo le estoy contando, no es simplemente una especulación, sino documental, porque muy cerca de ahí vivía el cónsul Jucheró de Saint-Denis, una figura clave, pero del lado de los conservadores. Ya. Esa gente buscaban el protectorado a Francia, que tú lo insinuaste ahorita. Pero sí. ¿Qué pasó? Que él es testigo de todo lo que está pasando ahí. Y lo escribió. Y de ahí sale eso. Y resulta que hay un muchacho, que creo que de apellido Mañaná, que tenía 15 años, que Mella lo ve llegar con un sable más grande que él. Sí. Y Mella le dice, ¿a dónde vas, muchacho? Y él le responde, a dónde van los hombres. Vaya, qué ahí está la simiente del dominicano. Y marchan
hacia la Puerta del Conde para hacer ellos lo que habían acordado. Pero resulta que cuando llegan a la Puerta del Conde, los conservadores que están ahí ya agrupados, ¿y dónde estaban ustedes? Porque nosotros tenemos 2 horas esperando aquí. Oigan bien, entonces esa unidad es la que corporatiza precisamente la independencia. Estaban los dos, ya pensando en otra cosa, ¿verdad? A ver quién se iba a quedar con el pastel. ¿Quién se iba a quedar con el pastel? En ese punto, porque hablamos de que se quiere cambiar muchos procesos históricos que se dieron en esa gesta revolucionaria. Muchos dicen que el Trabucazo, sobre todo que hoy se celebra el natalicio de Matías Ramón Mella, que nosotros aquí hacemos honor a su nombre y entonces lor a ese señor. Y sobre todo, hay muchos temas que quieren desviar la atención y me gustaría también, porque le dije desde el principio que usted está aquí para aclararnos cosas. Muchos dicen que el Trabucazo salió del matadero, porque ya Mella estaba haciendo lo que fue en el matadero, no frente a la Puerta de la Misericordia. Frente a la Puerta de la Misericordia no había nada, de acuerdo a muchos que están explicando sobre el tema. Y que realmente el Trabucazo fue una coincidencia y error de Mella, que se cayó la bazuca y disparó, y eso creó el trabuco, y creó ese espanto. Eso realmente, y hay otras cosas, se han dicho que fue nerviosismo. Mira, realmente hay que darle lo que decía Duarte, sed justos lo primero. Oye, el hombre del 27 de febrero fue Ramón Matías Mella, por una razón lógica, ¿verdad? Y otros trinitarios. Primero, Duarte estaba en el extranjero. Pero no porque él quiso irse, lo sacaron. Sí. Sánchez estaba escondido. Fingieron todo un velorio y un entierro, ¿verdad? Y lo que tú dices, que hay mucha gente que no lo sabe también, ¿tú sabes quién era el que dirigía el matadero? El papá de Sánchez. El papá de Sánchez. El papá de Sánchez. No es de dudar que él se metiera en el matadero para reunirse, pero es un hecho histórico de que fue en la Puerta de la Misericordia. Lo que pasa es que nosotros, en la grandilocuencia y en la poesía, hemos puesto esa puerta, ¿verdad? Pero que eso es una realidad. Esa puerta era por donde se entraba desde el sur a la ciudad. Una de las puertas, porque la principal era donde estaba el bastión de San Genaro o la Puerta del Conde, porque se llamó la Puerta del Conde, aunque un poco más para arriba, siguiendo la calle Mercedes, había otra puerta que le decían la Puerta Pequeña, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué en realidad fue lo que sucedió? Lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad? Mella es el hombre de la decisión. Ahora, Sánchez aparece inmediatamente cuando ya se va a izar la bandera con el redoblante de Nicolás de Bari. Y además, un sobrino de Sánchez también, que después va a ser fusilado en el primer aniversario de la independencia. Es fusilado. Es fusilado, acusado de que estaba conspirando con María Trinidad Sánchez, que también fue fusilada en el primer aniversario de la independencia. Bueno, entonces, hay otros detalles interesantes, ¿eh? Que no se ha trabajado mucho en eso. Resulta que hay sectores que quieren pintar a Juan Pablo Duarte como un cura sin hábito. Yo creo que era un creyente, pero hay un detalle que la gente no sabe ni quiere saberlo, y era que Duarte era masón. Era masón, sí. Y había una disputa, y la sigue habiendo ya más suave, entre los masones y la Iglesia Católica. ¿Qué eran los masones para nuestros amigos televidentes? Los masones eran una sociedad secreta, donde se trabajaba mucho con el esoterismo. La alegoría masónica tiene que ver con el templo de Salomón, y son masones por el mazo, por el martillo que usaron. La maceta. Claro, bueno. Pero es interesante, porque ahora que tú dices esa pregunta, déjame decirte que todos los libertadores de América eran masones. Así es. Masón fue George Washington, masón fue Jefferson, masón fue Adams, masón fue Bolívar, masón fue Miranda, masón
fue San Martín, masón fue O'Higgins, ¿verdad? Eran logias. Era una logia. Son logias. Era una logia. Ahora, yo creo, ya es un asunto personal mío, de que mucha gente lo atribuye a la masonería inglesa. Yo creo que viene, todo ese movimiento de los independientes, viene de la francmasonería, o sea, producto de la Revolución Francesa. Ese esoterismo no se contradecía, porque a Juan Pablo Duarte lo bautizaron en la iglesia Santa Bárbara, que estaba ahí mismo, era vecino de ahí. Sí. ¿No se contradecía con la religión de la familia? Sí, pero yo lo que te digo es que lo que quieren, hay que tomar en cuenta eso. Y de hecho, el que saluda a Duarte por primera vez como padre de la patria es el arzobispo Porte. Que cuando regresa, le dice, salve o tú, padre de la patria. Pero un mes después, ¿verdad? Lo está acusando de traidor a la patria, el mismo arzobispo Porte, ¿verdad? Y recuérdate que el asunto de la masonería, porque hay que estudiar las individualidades también. Santana se va a hacer masón. Santana era fundamentalmente católico, devoto de la Virgen de Altagracia. Se hizo mercedario después de ser presidente de la República, ¿verdad? Y también se hace masón. Masón también. Se hizo masón, pero no aquí. Se hizo masón, creo que fue en San Tomás, ¿verdad? Pero era como una condecoración. Ser masón es tener la credencial de los libertadores de América. Y ese era Duarte. Un prestigio. Y ese era Duarte, Y ese, claro, y uno de ellos era Duarte, pero Duarte, fíjate, yo no sé si ustedes recuerdan que hubo una gran discusión en el Bicentenario. Por eso que yo te digo que hay que reescribir la historia, ¿eh? Para bien. Por eso es una para realidad. bien, cosas que se han perdido. Sí. Por ejemplo, siempre se dijo, y se me enseñó a mí, siendo yo un párvulo, que Juan Pablo Duarte lo enseñó a leer su mamá. Que lo enseñó a su mamá, pero resulta, y viene el caso, que no es así. Porque se descubrió aquella vez que la mamá de Duarte era analfabeta. Entonces, ¿cómo puede un analfabeta enseñar a su hijo a leer? El que enseñó a Duarte a leer fue Gaspar Hernández, un cura peruano, ¿verdad? Y tú te pones a ver, Duarte es uno de nuestros grandes autodidactas. Junto con Duarte, Juan Bosch. Iba a hablar de Juan Bosch. Pero vamos a irnos a la pausa general para que usted pueda hacer en detalle todo lo que esos temas que usted está desarrollando. Porque hay muchas cosas que la historia no la narra. Claro. O la deja de narrar y hay veces que decirle y repetirle. Este programa está para eso, para aclarar cosas. Vamos a la pausa y regresamos. Es una realidad. Pero Josefa Brea era vecina de por ahí del mismo sector, claro, de ahí de Ciudad Nueva. Bien, y continuando con esta cátedra histórica del general Soto Jiménez, que muchos dicen general, para mí usted sigue siendo un general de generales. Eso es la realidad. Entonces es bueno que usted siga desarrollando el tema que usted tenía sobre las aclaraciones de ese proceso. Mira, más allá que una figura emblemática, yo, contaminado por la poesía también, y yo creo que esa es una tragedia para la historia dominicana, porque gran parte de la poesía, y nosotros somos como dominicanos, sin importar el grado académico, aficionados a la historia, y hay que tener, y la historia a veces deforma, ¿verdad? Sí. Con la belleza, la objetividad. Duarte, para mí, es, eso se ha dicho mucho, el dominicano de gloria más pura. Un aborigen de la gloria. Duarte fue el idealista, pero también Duarte fue otra cosa que no fue idealista. Dice Rosa Duarte que cuando la revolución reformista del 43, Duarte salió de su casa como enloquecido, con un sable y un trabuco en la mano para el Parque Independencia, para meterse en él. O sea, la lucha. La lucha. Y Duarte, entre las cosas que dijimos, tenía un... La gente piensa que lo omitimos, que Duarte tenía vocación militar. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero realmente Duarte fue militar para hacer su movimiento. Mira, Duarte hizo el servicio militar obligatorio, o sea que tenían que hacer todos los dominicanos. Entrenado por rango en el ejército. Pero él hizo carrera, porque él fue cabo Furriel. Y tú dices, ¿qué es eso? El cabo Furriel es lo que hoy es el sargento primero, que llega
lleva la lista del personal, tiene la llave de los depósitos, todo eso es un conocimiento, pero Duarte no se queda ahí. Duarte impulsa a sus acólitos para que hagan carrera. Entonces, por lo que yo le digo, señores, ustedes sabían que Santana era teniente coronel de la Guardia Nacional Haitiana y que Fernando Valerio era capitán de su compañía de Andullero de Sabana Iglesia, y Tito Salvedo, y José Joaquín Puello era oficial superior. Todos tenían experiencia militar. Y los que no la tenían, Duarte lo incitó para que hicieran carrera. Entonces, yo lo que quiero que ustedes vean en la política y en todo, la importancia de la unidad. Tú no puedes analizar lo que no pasó, pero tú preguntarías, ¿hubiese habido 27 de febrero sin esa alianza de conservadores? Y el otro detalle que yo te quería decir sobre los masones. ¿Tú sabes quién era masón de la misma logia de Juan Pablo Duarte? O sea, hermano masón. El comandante haitiano, el general Desgrot, ¿verdad? De la misma logia. Yo no lo puedo asegurar, pero es muy difícil. Y ahí es el problema de las logias. O sea, el problema no, la virtud de la logia de poderse reunir en secreto, ¿verdad? El mejor sitio para conspirar. Óyeme. Es por eso que usted dice que hay que verlo, y usted lo decía al principio del programa, sí, que hay que analizarlo desde el contexto que se dieron todos esos hechos. Entonces, para mí es muy difícil no pensar que el 27 de febrero fue incruento totalmente. Claro, un tiro. Un tiro nada más. Sí, un trabucazo. ¿Tú sabes por qué? Porque las tropas haitianas en Santo Domingo, aquí casi no había tropas, eran dominicanos. Todos. ¿Verdad? Por cierto, interesante, estaba el batallón africano, ¿verdad? Que eran tropas de color, ¿verdad? Pero eran dominicanos, muchos de ellos de los Minas, ¿verdad? Entonces, es difícil, es una especulación mía, que el comandante haitiano no supiera, y si no estaba involucrado, él lo que hizo fue un laissez-faire, un dejar hacer, un dejar hacer. Y con razón, porque Duarte cooperó, y Mella cooperaron con la revolución reformista del 43, que después Bobadilla va a decir que él fue el que escribió eso. Así es. Para mí, él lo corrigió. Y yo creo que el error fue de Mella, porque Sánchez para mí es el redactor, pero Bobadilla era un zorro de la política y un intelectual. Cometió Mella el error, ¿verdad?, de llevárselo para que lo corrigiera. Y cuando él lo lee, Bobadilla dice... Se lo atribuye. ¡Ay, concho! Aquí está estos muchachos se van a hacer... Sí. Y por eso él se lo atribuye. Sí, sí. Él se lo atribuye. Él lo que hizo fue corregirlo y darle forma. Yo le voy a preguntar ahí por eso que, escúchame, por eso es que el primer presidente de la Junta Central Gubernativa es Francisco de Rosario Sánchez. ¿Cuánto duró? ¿Un día o dos? Así es. Fue muy efímero. No, y pusieron a Bobadilla, porque Bobadilla era un zorro viejo, se sabía el manejo de la política y el manejo del Estado. ¿Y dónde manejó el Estado? Con los haitianos. Sí, exacto. O sea, sí. Ahí fue. Yo decía, general, en ese punto que usted estaba, que en el momento de la salida de Juan Pablo Duarte, quedó Mella prácticamente a cargo de la parte militar, no, de todo. El estratega. Todo, sí. Y también Francisco Rosario Sánchez se apartó porque lo estaban persiguiendo. Claro. La pregunta es, ¿no se debilitó el movimiento revolucionario o se sintió descaído en ese momento cuando no tenía el soporte de Juan Pablo Duarte ni otros grupos más? Es que estaba muy... Además, fíjate un detalle. El diseño de toda la trama estaba muy elaborado. Yeah. El liderazgo de Duarte, que no se ha hablado de eso. Yo te le decía hace un momento que, señores, hay que ver que María Trinidad Sánchez, Baltasara de los Reyes, Concepción Bona, no eran militantes de la revolución, eran fanáticas. ¿Por qué? Por el liderazgo de Juan Pablo Duarte. Cuando la mujer estaba consagrada en esa época, la mujer dominicana tuvo el voto en el régimen de Trujillo. Claro. La emancipación fue... Sí. Entonces, ¿por qué ese fanatismo? ¿Por qué cuando Duarte, después del contragolpe de Estado de julio del 44, por qué los muchachos van donde él y le dicen, yo quiero morirme contigo? O sea, después,
él desarrolló un liderazgo, ¿verdad? Total, señores. Y esas mujeres valentía, que tuvieron, muchas de ellas dieron su vida por Juan Pablo Duarte. A María Trinidad Sánchez la fusilan por eso, y a Narcisazo, ¿verdad? Digo Narcisazo, no el personaje. No. Pero se llamaba así. Narciso Sánchez es víctima también de ese liderazgo. Y yo recuerdo a José Joaquín Puello, en el golpe de Estado del 9 de junio de 1844, que lo dio Juan Pablo Duarte. El primer golpe de Estado de la República lo da Juan Pablo Duarte. Ahora, fíjate el carácter de Duarte, que inmediatamente piensan que él va a ser el presidente de la Junta Central Gubernativa, y él dice que no. Porque Duarte no quería ser presidente. Eso lo explica él también. Duarte sí quería ser presidente, pero él quería ser presidente con los votos. Y se va al Cibao a hacer campaña. Y es ahí que cae preso con el contragolpe de julio del 44. Y en las campañas militares de Juan Pablo Duarte, que hay incluso un escrito muy transparente de la cantidad recibida. No. Ese fue la primera auditoría. Sí. En la de Duarte. Claro. Entonces, y eso habla del concepto que tenía Juan Pablo Duarte y de su limpieza. Si tú te pones a ver, Duarte especifica hasta cosas nimias. Claro. Entonces, ya es una especulación, ¿verdad? Pero una especulación basada en el desarrollo documental del asunto. Yo creo que eso fue una maldad de Bobadilla. Mandarlo a la campaña militar. Mandarlo. Lo primero es que el mando no se comparte. Eso es lo primero. Ahí estaba Santana. Como dicen los militares, donde manda más de uno, la cosa manda mal. Además que Bobadilla conocía muy bien los dos caracteres y sabía lo que iba a pasar. Entonces lo manda para allá, para que comparte el mando con un individuo que no va a compartir el mando. ¿Usted sabe por qué no va a compartir el mando? Porque es otra cosa que se le olvida a la gente. Eso era un ejército no institucional, era un ejército personal. ¿Cuál era la relación? ¿Quién eran los generales de ese primer ejército? Los compadres ateros, dueños de finca de Pedro Santana. Óyeme, ¿cuáles eran los oficiales? Los capataces de esa finca. ¿Y quién eran los soldados? Los peones de esa finca. Entonces no me hable de lealtad institucional. Como le dijeron, cuando la Junta Central Gubernativa, después del golpe de Estado del 9 de junio, intentan despojarlo del mando, son los oficiales y la tropa que le dicen al que va a recibir el mando, que es José Esteban Roca, le dice, mire, nosotros vinimos con este hombre aquí y con este hombre nos vamos. Si él se va, nosotros nos vamos con él. Y no se pudo hacer el cambio de mando. No se pudo hacer el cambio de mando. Por esa misma razón. Eso era un ejército personal. Claro. Pero ¿tú sabes quién fue el primero que dijo eso? Antonio Dulegé. Sí. Y otra cosa que se ha discutido también, muy interesante, y que oí al maestro Fran Moyapón hablar de eso en una entrevista, interesante, que Santana no actuó en el 27 de febrero, no actuó. Hay gente que dice que él lanzó la República primero, independizó primero, se levantó en Atomayor, se levantó en el Cuey, se levantó en el Ceibo. Señores, otra cosa que se ha dicho poco. Duarte viajó al Ceibo a ganar el concurso y a integrarlo a la conjura a Pedro Santana y a su hermano Ramón. ¿Por qué? Porque el tipo tenía autoridad social y económica en esa región. Sí. Entonces, además, por ahí estaba toda esa sociedad atera que tenía manejado mucho dinero. Él era el mesías de la clase atera, el mesías de la clase atera. No solamente en la región, ¿no?, sino en todo el país. Era Pedro Santana. Así es, general, con su permiso otra vez vamos a irnos a la pausa para continuar con los detalles de estos temas tan interesantes, sobre todo en esos procesos históricos que se dieron, que muchas veces hasta hemos visto que se ha dejado de poner las banderas, las casas, identificando. Y creo que este es el mejor momento para que las banderas, que todas las casas, en los carros, pudieran tener, para levantar ese sentimiento patriótico que creo que ha bajado mucho en estos últimos años. Sí. Creo que sí. Vamos a la pausa.
hace falta. Bien, aquí, continuamos general. en este su programa en 3 puntos, ya en esta parte final, con nuestro invitado especial, el general Soto Jiménez. General, nosotros nos gustaría ver, que usted pueda sintetizar una palabra, cómo usted puede definir la figura de Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella, Francisco del Rosario Sánchez. Y seguido, que nos hable de ese proceso de las guerras independentistas, que no fue todo gloria el 27 de febrero. No, pero qué interesante tu pregunta, porque tú sabes que hay hasta escuelas de pensamiento que piensan que hay un solo padre de la patria, que es Juan Pablo Duarte, Ajá. y que la trilogía... Mira, yo creo que eso es una disquisición inútil, porque resulta que los otros dos padres de la patria eran los alumnos principales de Juan Pablo Duarte. Y sus acólitos. Entonces, yo creo, y la mejor respuesta es la de Lili, la de Ulicero, que cuando estaba discutiendo eso, porque el dominicano vive en el eterno dilema, el eterno bochinche, Sí. que se está diciendo, no, porque Sánchez no hizo esto, Sánchez no hizo qué cosas. ¿Qué dijo Lili? No me muevan los altares, porque se me caen los santos. Sí. Y fíjate, eso debe llamar a reflexiones. Que fuera Lili el autócrata, De los 3 padres de la patria. él fue el autor de la trilogía. Es igual que Trujillo. Trujillo se metió en este país con todo, pero nunca se metió con Duarte. La apología más grande que se le ha hecho a Duarte, ¿verdad?, se hizo en el centenario de la República. Y yo he visto en varios discursos de Trujillo, que aunque no lo escribiera él, hablando de la figura de Juan Pablo Duarte. Entonces yo lo que te digo a ti, y eso es un tránsito importante para meternos en la actualidad, yo creo, o sin el creo, que Juan Pablo Duarte, no está muerto. Juan Pablo Duarte está vivo. Y a propósito de que en estos días vamos a tener una rendición de cuentas del señor presidente de la República, Sí. hace tiempo que yo escribí en una columna que cada vez que un presidente va a rendir cuentas, la noche anterior, como hacían los caballeros teutones, debe velar las armas de los independentistas, consultar a Duarte, interrogar a Duarte, preguntarle a Duarte. Su pensamiento está ahí. Y yo pienso que eso, Duarte está vivo. ¿Dónde? En la vida sin tiempo del ejemplo, ¿verdad? Y entonces, su pensamiento está vivo. Y está vivo, ¿sabe?, como solución a nuestra problemática cotidiana. Hay que apelar a su civismo y sobre todo a un instrumento fundamental, que es el espíritu ciudadano. El gran gestor político, que es nuestra pasión, esa es la pasión número 1 del dominicano, es el ciudadano. ¿Qué ciudadano? El ciudadano consciente de sus deberes y consciente de sus derechos, ¿verdad? ¿Y cuál es el ejemplo ciudadano? Juan Pablo Duarte. Yo he pensado a veces, y lo he dicho públicamente, y he disertado ahí. Yo creo que ante la problemática nacional, a mí me da ganas de ir a quejarme al Panteón de la Patria. Digo, donde duermen los 3 durmientes, Sí. que están vivos, para mí están vivos. Pregunto, quejarnos, ¿qué es lo que estamos haciendo, verdad? Para iluminarme cómo. No estoy hablando de espiritismo, estoy hablando simplemente de su ejemplo. Y yo te digo que es así. Mira, y no es una disquisición mía. Yo fui a dar una conferencia, por cierto, el Duarte de carne y hueso, a Neiva, a un liceo de Neiva. Y los muchachos de ahí, sacándole su credencial a los maestros, ¿verdad?, en un acto de poesía coreada, me dieron una lección. A mí me dio ganas de no dar la conferencia, porque ellos me la dieron a mí la conferencia. Ya. ¿Sabes lo que era? Responder toda la problemática de esa época con el pensamiento de Duarte, ¿verdad? Yo recuerdo que en una estaban hablando del problema esto de Cotuí y el oro, ¿verdad? Y entonces la poesía, era con los pensamientos de Duarte.
Y decía, hasta que no se castigue a los traidores como se debe, vamos a seguir siendo víctimas de sus maquinaciones. O sea, ese trabajo de esos muchachos. El ideario de Duarte. El ideario de Duarte. Sí. Que por cierto, el ideario de Duarte, cualquiera se cree que Duarte se sentó a pensar y a escribir ese ideario. No, eso es producto de la dinámica política de Juan Pablo Duarte, de sus cartas. Son fragmentos de sus cartas, donde muchas veces él le toma en cuenta a sus amigos que se están alejando del pensamiento. Yo le quiero hacer una pregunta sobre esos temas en general. ¿Por qué? Y es en el sentido de que muchos no les rinden el tributo ni el honor a Duarte. Sin embargo, yo entiendo y creo que Duarte ha sido utilizado por grupos políticos. Usted ha estado en dos posiciones, la militar, y sabe que sí, y está en la política. Pero Duarte ha sido utilizado porque se habla en su nombre, pero esos que hablan en su nombre no profesan los idearios ni los ideales de Duarte en su accionar. Pero eso es muy típico en una sociedad política como la nuestra, ¿verdad? Pero te voy a decir algo. Esa manipulación, si se puede explicar o hacer programas como este, tú hay que explicárselo a la gente. Porque yo estoy de acuerdo contigo, ahí hay manipulaciones. Totalmente. ¿Verdad? Yo te voy a decir dos quejas de los dos mundos, una militar y otra política, civil. Mira, cuando yo era director de operaciones de la Secretaría de la Fuerza Armada, siendo coronel, resulta que a algún ministro se le ocurrió ascender a Duarte. El último grado militar de Duarte fue general de división, mayor general. Bueno, entonces, al padre de la patria, había que hacerlo, ascenderlo. Generalísimo. Debió ser generalísimo, porque en la equivalencia ese es el grado que le toca al presidente. Y al vicepresidente le tocan 4 estrellas y 4 floreos en la equivalencia. Pero se le dio a Duarte el rango de general de 4 estrellas. Entonces yo vi una dicotomía increíble. ¿Cómo va a ser si el presidente de la República tiene 5 estrellas, al padre de la patria tú le vas a poner 4? ¿Verdad? Bueno, yo creo que en algún momento eso se debe corregir. ¿Verdad? Y si no se quiere darle el grado de generalísimo por razones obvias, que es el que le sale, y es el que le sale al presidente también, resulta hablar de la equivalencia, un general de 5 estrellas, para no decir el nombre ese que parece un nombre vedado, ¿verdad? Entonces, un nombre vedado que existe en todos los ejércitos. En los Estados Unidos ha habido generalísimo, ahí tuvo de 5 estrellas, ahí tuvo MacArthur, estuvo el almirante Nimitz, estuvo el general Marshall, o sea que... Pero esto lo que tienen tendencias dictatoriales o de fuerza. No, eso es lo que indica jefe de grupos de ejércitos, ¿verdad? Jefe, eso es lo que marca. Recuerda el caso de Franco, de Chiang Kai-shek y Trujillo, ¿verdad? Que se hablaba de los generalísimos, anticomunistas, los 3. Bueno, yo lo que quiero decirle es que ese es el caso, ¿verdad? Yo creo que hay que... Y hay un individuo que yo quisiera, lo he dicho mucho, que hay que revalorizarlo. Porque ni siquiera, quizás yo no me he enterado, ¿verdad? Pero hasta hace poco hay que resarcir el nombre de Abraham Cohen. Abraham Cohen fue el financiero de la independencia, pero en esa parte ya es acreedor de por lo menos que haya una calle aquí. Pero ese hombre fue que salvó a Juan Pablo Duarte. Le salvó la vida a Juan Pablo Duarte. Y yo lo digo coloquialmente, cuando el contragolpe de julio, entonces, Abraham Cohen, con el peso de haber sido el financiero de la independencia, que tenía conexiones hasta con los famosos Rothschild, ¿verdad? Va donde Santana y le dice, ¿qué usted va a hacer con Duarte? ¿Qué le dice Santana? Fusilarlo. Le dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo usted va a fusilar a él y a sus amigos? ¿Qué fue que se inventaron esto? ¿Verdad? Y usted, lo que hay que fusilarlo. Dice, y eso es lo que usted dice, sí, pero sáquelo del país. Santana dice, no hay cuarto para eso. Yo lo pongo. General, estamos educando a la juventud hoy en día en ese amor a la patria. No, pero tú sabes que hay problema con eso.
Pero todo resiste ahí, todo reside en el esfuerzo de educación. Ahora, las cosas están llegando a un momento dado que tú no puedes educar mientras se nos devorona la República. Así es. Un mensaje final, general, a propósito de conmemorarse este 182 aniversario de la independencia nacional a nuestros con amigos Duarte, con él y en él, en la vida sin tiempo y eterna de la República Dominicana. Así es. Agradecido. Así terminamos nosotros el programa de la noche de hoy, que es un gusto, un honor tenerlo nosotros aquí como un programa dando ese tipo de cátedra histórica como usted la hace. Un placer, general. El placer es mío. Gracias. A ustedes solo resta decirles pase la misma, muy buenas noches. Hasta mañana. Feliz noche. Buenas noches. Presentamos En 3 Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 Puntos.